Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, anunció que emitirán la primera sanción contra la guerrilla de las FARC. El último secretariado de la desmovilizada guerrilla responderá por su participación en más de 21.000 secuestros. Las penas serían adecuadas a un modelo de justicia restaurativa para las víctimas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y el país aún no se repone del caso de abuso sexual contra la menor Hilary en Transmilenio, cuando ya se conoce otro caso que sucedió hoy en un bus del Servicio Integrado de Transporte Público, donde una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual. Según la víctima, un hombre la obligó con un arma blanca a besarlo y a hacerle sexo oral durante el trayecto entre el Museo Nacional y la calle 59 en Bogotá. Según la policía, el sujeto mantuvo intimidada a la víctima por medio de amenazas. Cuando el conductor del SITP se percata de este hecho, el agresor huye y la mujer es trasladada a un CAI de la policía, donde fue contactada con la línea púrpura del distrito. La nueva víctima de acoso sexual fue trasladada a la clínica Country para su valoración médica y psicológica. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llegaron a un acuerdo que garantiza la financiación de las líneas 1 y 2 del metro. En reunión sostenida en la Casa de Nariño, los dos dirigentes acordaron estudiar la viabilidad legal, técnica y financiera de construir de manera subterránea el tramo de la línea 1 que va entre las calles Primera y 72 por la avenida Caracas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Trump anuncia que muy probablemente se lanzará a la presidencia en los próximos días para salvar a Estados Unidos y hacerlo un país más seguro. El Departamento de Justicia estudia designar un fiscal especial si Trump se presenta para las presidenciales de 2024. El martes son las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Qué está en juego? Comandantes rusos huyen y dejan abandonados a sus tropas en Ucrania. Activistas vandalizan otra obra de arte, esta vez un Van Gogh en Roma. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Durante un evento de campaña en el estado Iowa, Donald Trump aseguró que para salvar al país y recuperar la seguridad, muy probablemente se lanzará en los próximos días a buscar la presidencia de cara a las elecciones de 2024. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin político en el estado de Iowa, dijo que muy probablemente se lanzará como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. And now, in order to make our country successful and safe and glorious, I will very probably do it again, okay? Very probably. Durante el evento, Trump también manifestó que va a recuperar el Senado y la Casa Blanca. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, we're going to take back America, and in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House, right? Fuentes cercanas al exmandatario han dicho que Trump tiene la intención de anunciar su campaña de reelección poco después de las elecciones del martes. Cabe recordar que el líder republicano tiene actualmente varias investigaciones judiciales en su contra, entre ellas una por presuntamente mantener documentos clasificados en su residencia en Florida y otra por fraude fiscal en Nueva York. El Departamento de Justicia estudia designar un fiscal especial si Trump se presenta en 2024 a la presidencia para avanzar en los procesos federales que enfrenta el expresidente. De acuerdo con datos de la cadena CNN, a medida de que Donald Trump se acerca a lanzar otra carrera presidencial después de las elecciones de mitad de periodo, los funcionarios del Departamento de Justicia han discutido si una candidatura del republicano crearía la necesidad de un fiscal especial para supervisar dos investigaciones federales en curso relacionadas con él. El órgano de justicia también está dotando de personal a sus investigaciones con fiscales experimentados para estar preparado para cualquier decisión, incluida la posible medida sin precedentes de acusar a un expresidente.
Los investigadores se han mantenido ocupados utilizando agresivas citaciones del gran jurado y batallas judiciales secretas para obligar a declarar a los testigos tanto en la investigación sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 como en su presunto mal manejo de los documentos de seguridad nacional guardados en su casa de Palm Beach. Estados Unidos se enfrenta la próxima semana a unas elecciones cruciales, las de mitad de mandato, que están totalmente polarizadas. Los republicanos y demócratas se juegan el todo, por el control del Senado y de la Cámara. Vamos a ver qué es lo que está en juego. Los demócratas han ocupado ambas cámaras del Congreso y la presidencia durante los últimos 2 años, pero es posible que no tengan ese poder consolidado por mucho más tiempo. Los republicanos son los favoritos para ganar la Cámara de Representantes y buscan recuperar el control del Senado en las elecciones de medio término de este 8 de noviembre, que están cargadas de polarización. Como ocurre cada 2 años, están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Para controlarla, un partido debe tener 218 escaños de los 435. Actualmente, los republicanos son los favoritos para ganar 216 escaños, mientras que los demócratas ganarán 199. 20 asientos se clasifican como sorteos según recientes encuestas. En el Senado, que cuenta con 100 miembros, se requieren 50 votos más 1 para controlarlo. Los demócratas necesitan al menos 50 escaños con la vicepresidenta Kamala Harris dándoles el voto de desempate para la mayoría, mientras que los republicanos necesitan 51 para obtener el control. En la Cámara Alta, los mandatos duran 6 años, por lo que la otra semana se renovará más de un tercio, es decir, 35. De esos 35 escaños, los republicanos actualmente son los favoritos para ganar 20, mientras que los demócratas son los favoritos para ganar 12. 3 asientos se clasifican sin tendencia. Además, en estas elecciones, la marihuana podría volverse legal en casi la mitad del país si los votantes en estos 5 estados aprueban las medidas electorales. En Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Estados Unidos creó en octubre 261.000 puestos de trabajo y aunque subió la tasa de desempleo en el país, la cifra de nuevos empleos superó las expectativas. La economía estadounidense añadió 261.000 puestos de trabajo en octubre y la tasa de desempleo subió al 3,7%. En ambos casos los datos superaron las expectativas de los analistas, que pronosticaban un desempleo de 3,6% y 220.000 nuevos empleos en octubre. Sin embargo, los 261.000 nuevos trabajos de octubre son el aumento mensual más pequeño para la economía de Estados Unidos desde diciembre de 2020. El mercado laboral estadounidense se ha mantenido muy fuerte a pesar de los crecientes temores a una recesión por parte de muchos economistas y de los esfuerzos de la Reserva Federal para frenar el ritmo de crecimiento económico como una manera de combatir los precios más altos. Los comandantes rusos abandonaron la ciudad ucraniana de Jersón y dejaron a sus tropas a merced de la contraofensiva ucraniana. Los comandantes rusos huyeron de Gerson, una de las primeras ciudades que fue capturada durante los primeros días de la invasión, dejando a los reclutas desmoralizados y sin líderes para hacer frente al avance ucraniano. Cabe recordar que la toma de esta ciudad fue la primera gran victoria rusa cuando las tropas irrumpieron desde Crimea en un rápido avance. Las tropas rusas recién movilizadas también están apareciendo en zonas operativas de Ucrania sin armas y con su moral ya muy mermada. Su pérdida parece ahora inminente, ya que las tropas se han quedado sin mandos superiores. También se ha retirado la bandera rusa del edificio administrativo de la ciudad. La pérdida de Gerson resultaría humillante para el presidente Vladimir Putin, ya que es la única ciudad importante que Rusia logró capturar desde un principio. Corea del Sur activó su fuerza aérea tras detectar un despliegue de 180 aviones por parte del régimen norcoreano de Kim Jong-un. La tensión en la península está alcanzando niveles inéditos ante las repetidas pruebas de armas norcoreanas, las maniobras de los aliados y la posibilidad de que Corea del Norte ya esté lista para realizar su primera prueba nuclear desde 2017. Por lo que el ejército surcoreano movilizó este viernes decenas de aviones de combate tras identificar un gran despliegue de aeronaves de Corea del Norte, que en los últimos 2 días ha lanzado unos 30.000 misiles para responder a las maniobras aéreas de Seúl y Washington. Corea del Sur realizará ejercicios militares basados en simulaciones por ordenador para perfeccionar sus tácticas y prácticas en misiones reales de cara a diversos desafíos, como los que plantean el programa nuclear y de misiles de Kim Jong-un.
El gobierno de Ecuador extendió a una tercera provincia el estado de emergencia para enfrentar la arremetida de grupos narcotraficantes que deja al menos 8 personas muertas y más de una veintena de ataques. El presidente Guillermo Lasso decretó ampliar la medida para reforzar las acciones de intervención y garantizar la seguridad ciudadana. Guayas, Esmeralda y ahora Santo Domingo de los Sáchilas quedaron bajo el estado de excepción que autoriza al gobierno a movilizar militares y a restringir derechos por 45 días. Un nuevo ataque contra una obra de arte se presentó en Roma. 3 activistas del grupo Última Generación lanzaron sopa de verduras sobre El Sembrador, una obra de Vincent Van Gogh que se expone en el Palacio Bonaparte de Roma, pero no sufrió daños por estar protegida por un cristal. Posteriormente se pegaron a la pared. Los jóvenes realizaron este acto para protestar por el calentamiento global. La NASA puso en proceso de funcionamiento un cohete reutilizable. El cohete SLS regresó este viernes a su plataforma de lanzamiento en el estado de Florida para un nuevo intento de despegue a la Luna dentro de 10 días, después de 2 aplazamientos por problemas técnicos. El cohete debió ser devuelto a hangar a finales de septiembre para protegerlo del paso del huracán Ian. El viaje de casi 1,6 kilómetros desde el hangar hasta la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida tomó cerca de 9 horas y el cohete de 98 metros de altura debió ser transportado muy lentamente sobre una gigantesca plataforma rodante para evitar vibraciones. La NASA había anunciado a mediados de octubre una nueva ventana de lanzamiento con una duración de 69 minutos el 14 de noviembre. Muy buenas noches. Hay un fenómeno del cual está hablando mucha gente en Colombia y ese fenómeno se llama Barranquilla. ¿Qué es lo que pasa en Barranquilla? La ciudad se puso de moda, la ciudad crece, la ciudad con menor desempleo, la ciudad con más desarrollo, la ciudad con más obras, con recreación. Nuestro invitado de esta noche es el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, porque Barranquilla está sorprendiendo. ¿Qué es lo que ocurre con Barranquilla, alcalde? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Oye, a mí es un gusto estar aquí. Yo creo que lo que hemos logrado en Barranquilla es trabajar en equipo y hacerlo con el sector público y el sector privado buscando el beneficio de la gente. En casi 12 años hemos logrado pasar a ser la ciudad menos desigual de las ciudades principales de Colombia. Y para darte un dato interesante, hace 10 años el ingreso promedio de una familia en Barranquilla era el 50% de un ingreso promedio de una familia en Bogotá. Es decir, si una familia en Bogotá se ganaba $1 millón, una familia barranquillera 500.000. Después de 10 años hemos llegado a tener, la familia barranquillera se gana 750.000 pesos y la familia bogotana $1 millón. Es decir, hemos ido cerrando la brecha entre una ciudad con muchas dificultades a una ciudad con muchas menos, es decir, con muchas menos dificultades que Bogotá. Entonces, lo que hemos logrado es mejorar la calidad de vida de la gente, pero además soñar con grandes cosas transformadoras. Pero, a ver, de todas maneras, Barranquilla también tiene lugares y sitios y barrios de miseria y tiene problemas de invasión. ¿Cómo está usted enfrentando ese tema? Esa es una importante pregunta, Yamit, porque los contrastes no los podemos evitar. La migración venezolana, la pandemia nos ha dado muy duro. Tenemos 8% de nuestra población hoy son venezolanos recién llegados. ¿El 8% de qué? De los barranquilleros. Somos venezolanos recién retornados. ¿De la población de Barranquilla? Así es. 150.000 habitantes mal censados hoy son venezolanos que acaban de llegar a la ciudad con muchas necesidades y mucha oportunidad que vienen a buscar. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar y estamos trabajando focalizados. Por ejemplo, la Fundación Hilton nos acaba de hacer una donación de $1 millón para focalizar y ayudar a conseguirle a esa gente empleo o emprendimiento, volviéndolos miembros productivos de la sociedad. Y es por eso que el World Urban Forum nos premió como una de las ciudades que mejor acogida le da a los migrantes, porque entiende que la pasan muy mal y hay que integrarlos a la economía. Y mire, señor alcalde, mientras usted logra invertir en trabajo, en empleo, en estatus, ese $1 millón que le han donado para los migrantes venezolanos, ¿cómo va a atender a esa población?
Lo que hemos tratado de hacer es que creamos un centro para migrantes, el primero que ha sido modelo internacional, en donde les damos una ruta para enrutarlos hacia el empleo, la educación. Hoy, más del 15% de nuestros estudiantes en colegios públicos son venezolanos, por ejemplo, y eso ha presionado mucho nuestro sistema educativo, pero los estamos atendiendo. Hacen parte de casi el 12 o 14% de nuestro programa de alimento escolar, son también niños venezolanos. Y lo que estamos tratando es de lograr que ellos se vuelvan miembros productivos de la sociedad, que de esa manera generen más movimiento económico, que generen empleo, que generen trabajo, que paguen impuestos y de esa manera crezcan la economía. ¿Y si los están contratando? Sí, sí. ¿Y en salud, señor alcalde? Ahí hay una tarea muy importante y es a nivel nacional. Hasta hoy, un desempleado, una persona que no tiene empleo y que no cotiza en salud y es venezolana, si no está en el estatuto temporal, le toca a la ciudad pagarlo. Sí. Entonces nos toca a nosotros hacer un esfuerzo muy grande. Van entrando al sistema ya del estatuto temporal de protección, ya quedan asegurados en el CISBEN y de esa manera ya quedan cobijados a través de una EPS. Entonces podemos atenderlos sin que nos incurran en costos adicionales. Ahora, alcalde, digamos, eso con respecto a los más de 150.000 migrantes venezolanos que están en Barranquilla. Pero ¿qué está haciendo también con muchas más personas que están en la miseria en Barranquilla? Bueno, lo más importante es tratar de dar un salto cuántico y no quedarnos solo atendiendo mediante el subsidio, sino haciendo grandes saltos transformadores. Por eso que tenemos varios enfoques. El primero, el empleo, sí, en donde tenemos lo que llamamos el centro de oportunidades, que busca darle empleo a las personas que están estancadas en la pobreza extrema. Y de esa manera poder decir que esas personas consiguen ese primer empleo y se vuelven miembros productivos de la sociedad. Segundo, estamos trabajando en la educación. Y ahí estamos trabajando para, por ejemplo, lograr que todos los colegios públicos sean bilingües, sí, pero al mismo tiempo en Barranquilla ya no hay bachilleres, Yamit. Los 12.000 o 15.000 jóvenes que graduamos de los colegios ya no se gradúan con un cartón de bachiller, se gradúan con 2 diplomas. Técnico laboral, todos nuestros jóvenes se gradúan con un diploma de técnico laboral y un diploma de bachiller. Es decir, tienen ya una manera de ganarse la vida y de esa manera ir elevando la calidad de vida en los barrios. Yo creo que esa ha sido una de las grandes apuestas que hemos tenido. Pues hombre, ese es el tema que trató ayer sobre asuntos educativos el presidente Petro, de que formar tecnólogos. Así es. Y no solamente doctores, pues. Así es, en Barranquilla ya lo estamos haciendo, todos los colegios públicos gradúan técnicos laborales, no bachilleres, y con un proyecto que tenemos que se llama Universidad al Barrio. Estos 2 años nada más, por ejemplo, hemos entregado 5.500 becas para técnicos profesionales, que es el próximo eslabón. Entonces estamos creyendo mucho en eso. Ahora miren, ¿y en qué consiste el plan de bilingüismo en que usted está empeñado en Barranquilla? Esa es una gran estrategia. La tenemos con la Universidad del Norte y con el British Council, con el gobierno británico directamente, en donde nosotros estamos haciendo un esfuerzo presupuestal muy grande para que todos los colegios públicos sean bilingües. Eso quiere decir que les estamos enseñando a los maestros, a los rectores, a los profesores de primaria, de matemáticas y demás, a hablar inglés y a enseñarle a los jóvenes. Y eso ha sido una revolución educativa porque yo creo que esa es una herramienta de equidad social increíble. Decirle a cualquier niño que no importa dónde haya nacido, cómo se llama, que va a poder hablar inglés. Es que hablar inglés ya es tener otra profesión. Así es. O facilitarla, pues. Así es, y eso atrae inversión extranjera, eso no te lo quita data crédito, no se te pierde en el camino, eso es una herramienta de vida increíble. ¿Pero ya está en práctica? Ya tenemos 120 colegios, el otro año llegaremos a los 154 y lo dejamos instaurado. ¿Escuelas? Escuelas públicas distritales hablando inglés. Me han dicho primaria, secundaria y educación superior. Así es, y es un proyecto que no es manejado por el distrito, sino que nosotros le entregamos el dinero a la Universidad del Norte por una parte para las becas, pero lo más importante al British Council, al gobierno inglés, y ellos van a manejar el programa no solo este año, sino que le estamos llevando al Consejo de Barranquilla para que nos apruebe que el programa quede firmado por los próximos 8 años. El presidente Petro anunció hace un par de días que la mayor inversión que va a provocar el producto de la reforma tributaria que ya fue aprobada por el Congreso se hará en educación.
¿De qué manera podrá beneficiarse Barranquilla en educación? Hay dos puntos muy importantes, Yamit. El primero, durante los últimos 5 años, el SGP, que es lo que le mandan a las alcaldías, lo que llaman el Sistema General de Participaciones, no ha tenido aumentos en tipología. La inflación sube, los costos de vida suben, todo sube, pero se pretende que con la misma platica atendamos la infraestructura, el mantenimiento y que los rectores hagan milagros. Si le mandan lo que deben mandarle, producto del SGP, a los rectores y a las secretarías de educación distritales, municipales y de las gobernaciones, vamos a ver mejor calidad y mejor cobertura. Entonces, ojalá hagamos lo básico, porque en Colombia a veces queremos hacer todo y se nos olvida lo más importante. Mandarle la plata que necesitan los rectores, mandarle la plata que necesitan las secretarías de educación es fundamental. Si hacemos eso, mejoraremos calidad y cobertura. Mandar la plata para el PAE, porque muchas alcaldías estamos teniendo que poner plata que no está destinada para eso, para cerrar los programas de alimentación. Así que si la reforma la destinan a lo básico y a lo esencial, vamos a ver que nos vamos a beneficiar. Ahora, ¿cómo ha sufrido, anoche lo mostramos en el noticiero, de qué manera ha sufrido Barranquilla este ataque del invierno? Hemos tenido, Yamit, imagínate, un invierno 3 veces más cruel que el promedio de los últimos 40 años. Sí. Estamos desbordados de lluvia. Y lo que hemos visto es que muchos barrios de asentamientos informales, en orillas de caños, de arroyos, se han visto inundados. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando para seguir canalizando arroyos, que es una tarea que empezamos hace mucho tiempo, pero que tenemos que seguir dando. Al mismo tiempo, tenemos que seguir reubicando a la gente que está en zona de riesgo, generando oportunidades y entender que el cambio climático llegó para quedarse. Estamos atendiendo a esas familias con subsidios de subsistencia, subsidios de arriendo, algunos mercados, pero a largo plazo a algunos hay que mudarlos, otros hay que hacer obras de mitigación en sus barrios y poco a poco ir adaptándonos a la nueva realidad, que es que habrá mucha lluvia en algunos años y mucha sequía en otros. Ahora, alcalde, perdóneme si la siguiente pregunta lo molesta, no tiene ese objetivo, pero usted recibió del Consejo de Barranquilla un enorme apoyo, un enorme auxilio económico para enfrentar el tema de los arroyos. Y lo que vimos los colombianos ayer con los arroyos de Barranquilla es absolutamente inaudito. Mejor dicho, alcalde, con respeto, ¿qué hizo usted la plata que le dio el consejo? Bueno, Yamit, esa es una excelente pregunta. Hace 100 años, cuando se arrancaron los alcantarillados de Barranquilla, no hubo plata para los alcantarillados pluviales. Entonces, hace 16 o 14 años empezamos a canalizar arroyos. Llevamos el 70% de los arroyos canalizados en Barranquilla, pero nos falta el 30%. Es decir, en menos de 20 años hemos arreglado un error histórico de hace 100. Imagínate, Yamit, que un ministro de Transporte y de Obras Públicas hace 20 años fue a Barranquilla y dijo que era más barato mudar a Barranquilla que arreglar los arroyos. Hoy, con dinero de los barranquilleros, hemos canalizado los arroyos más berracos. Arroyos que parecen ríos, como los han visto. Al día de hoy, lo que hicimos ayer fue decirle al Consejo de Barranquilla que le estábamos devolviendo 700.000 millones de pesos porque logramos hacer las obras que nos propusieron por 1.3 billones y que no necesitábamos ese dinero adicional. Pero ¿cómo si, alcalde? No lo entendí. Lo que vimos anoche fue totalmente inundada el centro de Barranquilla o los lugares que atraviesa el río con arroyos. Así es, porque no todos los arroyos han sido canalizados, pero los que dijimos en el programa del gobierno anterior y que hemos terminado en este, fue que íbamos a canalizar un número de arroyos, los más importantes. Esos fueron canalizados y usando buena eficiencia y ejecución y un buen ejercicio financiero, logramos generarle ahorros a Barranquilla frente a lo que se presupuestó inicialmente. Ese dinero lo podremos usar, por ejemplo, para seguir canalizando arroyos. Pero a ver, entonces, alcalde, mire, ¿qué son los arroyos? ¿Qué es un arroyo? Bueno, un arroyo es un término mal utilizado. En Barranquilla, el alcantarillado pluvial, es decir, cuando llueve, las escorrentías se desbordan porque no tienen un sumidero y un arroyo y un canal diseñado para recoger las aguas lluvias. Habría que hacer un nuevo alcantarillado. Y eso es lo que hemos venido haciendo con la canalización de los arroyos. Hoy, debajo de las grandes avenidas de Barranquilla, hay unas cajas que se llaman unos box culvert perpetuos, que prácticamente es como hacer un mini metro
como el que van a hacer en Bogotá, subterráneo. donde va subterráneo, por donde va el agua. Eso es lo que hemos venido construyendo durante los últimos 10 años en Barranquilla. ¿Cuánto invirtió usted en el 70%? Se invirtieron, cuando uno hace las cifras agregadas de los últimos 14 años, se han invertido cerca de 2 billones de pesos en agregado. Billones. 2 billones de ¿Pero pesos. usted cuánto invirtió? Nosotros hemos tenido que invertir, es decir, en mi alcaldía, hemos invertido aproximadamente 200.000 millones de pesos en obras de arroyos, porque los arroyos que hablamos de los 2 billones de pesos arrancaron en el gobierno pasado, en el cuatrenio de Alejandro Char. ¿Y cuánta plata hace falta para terminarlos, el 30% que... Nosotros, con aproximadamente 1 billón de pesos adicionales, terminaríamos todos los arroyos de Barranquilla que hacen falta y le entregaríamos a la AAA la gestión de los arroyos para que el alcantarillado pluvial sea administrado por la empresa de alcantarillado y acueducto. Como usted me acaba de decir que los 700.000 millones que sobraron los devolvió al Consejo, y como su gobierno va a tener al año entrante, usted ya no alcanzará a hacer la parte que falta de los arroyos. Así es. ¿Quién lo hará? Respóndame inmediatamente después de comercial. A ver, señor alcalde, ¿quién aspira a ser su sucesor? Bueno, hay varios nombres. No me puedo aventurar a decir exactamente cuáles son, porque no puedo participar en política, Yamit. No, no es participar en política. Pero hay muchas personas. ¿Quiénes están aspirando? No diga a quién apoyas. Bueno, Alex. Está Alex, que siempre podrá... Vuelve a aspirar. No sabemos si volverá a aspirar, pero es alguien a que la gente quiere mucho. Hay gente de mi gobierno que está tratando de hacer la tarea, que viene desde antes también. Carlos Acosta se llama. ¿Hoy qué hace? Hoy él ya no está en la alcaldía, pero él fue gerente de ciudad. Antes fue gerente del Centro de Eventos Puerta de Oro. ¿Y él proyecta aspirar? El proyecto está haciendo la tarea, pero depende también lo que decida el cuerpo colegiado de Cambio Radical y demás. Y hay siempre 3, 4, 5 personas haciendo la tarea, pero lo importante, creo yo, es que sea alguien que tenga Barranquilla primero, antes que hacer politiquería, que piense en que eso no es un trampolín para otras cosas, sino que hay que seguir rindiendo resultados por la ciudad. Bueno, ahora mire, hace un par de días estuvo en Barranquilla Stefano Domenicali, que es la máxima autoridad mundial de Fórmula 1. Vino a lo que sabemos, pues, revisó a Barranquilla, la inspeccionó y dio su visto bueno, según entiendo. Entonces, señor alcalde, ¿será Barranquilla por fin sede de Fórmula 1, una competencia? Yamit, llevamos un año trabajando en eso con un grupo privado. Hay una muy buena posibilidad. Hemos pasado la mayoría de los filtros. La cosa pinta muy bien. En este momento vamos a hacer algo que te cuento que no hemos dicho públicamente, pero estamos empezando a visitar a diversos empresarios del país, a sumarlos en el proyecto, a invitarlos a ser socios, a que inviertan y ayuden a Colombia, a que lo vean como la mejor obra de filantropía que podrían hacer por este país, porque le cambia la cara a la ciudad, al país, a la región, que más de 100 millones de personas en el mundo de alto perfil vean otra cara de Colombia, sería la mejor obra de mercadeo del país. Sería además la mejor obra de exposición de mercadeo de su marca. Entonces, estamos invitando a los empresarios del país a que se sumen a este proyecto y que de esa manera lo podamos sacar adelante. ¿Pero qué pueden hacer los empresarios de este país para que... Que inviertan, que nos acompañen. ¿Invertir en qué? Que inviertan en la promotoría de la carrera. La carrera tiene todos los años unos costos que no podemos asumir desde la alcaldía de Barranquilla solamente. No podemos correr ese riesgo porque nuestro presupuesto va a gestión social, educación. Entonces le estamos invitando a esta gente para que sean socios de la carrera, para que participen. Hay unos grupos privados internacionales, como por ejemplo los que hoy manejan la carrera en México, los que al mismo tiempo vienen jalonando la carrera desde Madrid. Ahora lo que necesitamos es invitar a un grupo de personas para que sean nuestros sponsors, para que apoyen y crean en la carrera, y estamos teniendo muy buena respuesta por parte del empresariado. Entonces quiero ser optimista y quiero pensar que sí lo podremos lograr. ¿Cómo está Barranquilla en materia de seguridad? Siempre tendremos que hacer mucho más. Este mes lo cerramos con 49% de homicidios menos que el mes del año pasado, pero
Ayer mataron a una joven con una bala perdida. Sí, y cualquier cifra... Una niña, además. Sí, cualquier cifra ya no vale nada después de eso. Entonces, hoy le estábamos haciendo una petición a los alcaldes, a los jueces, a los fiscales, a los legisladores, que nos sentáramos en una mesa y nos pongamos a decidir qué está pasando. ¿Por qué a los bandidos que capturamos no los podemos terminar viendo tras las rejas? ¿Por qué tenemos que capturarlos 3 y 4 veces y terminan nuevamente en la calle? Algo está fallando y todo el mundo se lava las manos y no es culpa de nadie. Yo creo que algo tenemos que estar haciendo mal y yo invito a la gente a que dialoguemos y arreglemos esto. Que es la misma queja exacta de la alcaldesa de Bogotá. Es muy similar, simplemente que yo no creo que sea culpa de alguien en específico, yo creo que el sistema está fallando y que cada quien está tratando de hacer lo mejor que puede, pero tenemos que vernos como un todo y decir, vamos a trabajar en equipo y vamos a sacar esto adelante. A ver, alcalde, yo conversando con usted hace varios años, no varios años, un par de años, usted me hablaba de un proyecto para ir por el metro en Barranquilla o por un tranvía o por un tren del Caribe. ¿Cuál de esos 3 proyectos ha logrado poner en marcha? Bueno, hay 2 proyectos que están andando en Barranquilla y en la región Caribe. El primero, que a mí me tiene muy emocionado y que veo posible, es el tren del Caribe. ¿Lo va a hacer siempre? Lo tenemos que hacer. Es un proyecto del gobierno nacional ayudado por lo local, ¿no? ¿Qué es unir? Barranquilla, Cartagena y Santa Marta inicialmente. Un tren de carga y de pasajeros que nos permita unirnos como región, pero que debe después llegar a Riohacha y a Montería. Pero un tren eléctrico. Es un tren eléctrico, claro que sí. No de vagones de eso. No es de vagones de carbón, sí. Pero un tren de alta tecnología que pueda permitir carga, que pueda permitir pasajeros y que nos una como región y mejore la calidad de vida de la gente. Pero sí lo van a hacer. Lo tenemos que hacer. No cuesta mucho. Cuesta menos que una línea de metro de Bogotá. ¿Y en qué anda la idea? ¿O sigue siendo idea? Ya tenemos prefactibilidad. Las gobernaciones de Magdalena, Atlántico y Bolívar van a hacer los estudios de factibilidad con el gobierno nacional y se le entregarán al gobierno de Petro los estudios para que lo saque a licitación. ¿Y el tranvía? El tranvía lo estamos cambiando en la manera como se había propuesto para entregárselo al ministro de Transporte, quien ha manifestado que lo quiere sacar adelante. Es un proyecto que va desde el aeropuerto hasta el centro de Barranquilla, que reemplazaría todo ese proyecto de la calle 30. Es un proyecto a largo plazo, pero que mejoraría el transporte, calidad de vida, y ya estamos entregándole el proyecto muy pronto. Su periodo va a terminar el año entrante, señor alcalde. ¿Qué es o cuál es la obra en general que a usted le enorgullece haber dejado en Barranquilla? Yo creo que son 2 cosas. El primero, el bilingüismo. Sí. La obra sin paredes más importante que dejaremos. Y la segunda va a ser todo lo que hemos enmarcado dentro de la biodiversidad. Y ahí hay 2 cosas. El primero es la Ciénaga de Mallorquín, Yamil. Un ecoparque de más de 1000 hectáreas prácticamente, en donde vamos a regresar a Barranquilla, al Mar Caribe. Va a tener una playa, porque va a tener un tren eléctrico que te lleva desde el barrio Las Flores hasta Bocas de Ceniza y la playa de Puerto Mocho. Así que Barranquilla recupera su playa y su mar. Va a tener 5 kilómetros de senderos palafíticos que te llevarán entre los mangles y entre la ciénaga y te dejarán hacer avistamiento de aves, deportes de remo, deportes acuáticos. Podrás comer frente al Mar Caribe, a la Ciénaga de Mallorquín, y será un gran ecoparque. Eso yo creo que también será un gran legado de turismo y de generación de empleo y de naturaleza. Digamos que eso es lo bueno. Ahora hablemos de lo malo. ¿Qué es o qué fue, ya no en tiempo de hacer, lo que más lo frustró en la alcaldía de Barranquilla? No, creo que nos tocó un momento muy duro. El COVID primero nos tocó frenar muchos planes. Pero lo que lo frustró, la obra que hubiera querido hacer, la obra de gobierno, la obra de infraestructura, que lo frustró. Quisiera haber podido encontrar, que no he terminado y pretendo encontrarla, la manera como trabajar con todos estos actores para darle tranquilidad y seguridad a los barranquilleros. Creo que Colombia y Barranquilla nos los está demandando y tenemos que encontrar la manera. La gente no quiere más excusas, no quiere más retórica, quiere soluciones. Y ahí creo que estamos todavía fallando. Todos, no solo los alcaldes, sino todos. Cuando Mao Zedong terminó la larga marcha y llegó a Pekín, algún periodista le preguntó, ¿y ahora qué? Y Mao respondió, después de las montañas hay más montañas. ¿Qué va a hacer usted después de ser alcalde?
No sé para dónde voy, pero sé 3 cosas que quiero seguir haciendo. Primero, seguir trabajando por esa red de biodiversidades que arrancó en Barranquilla con la Corporación Andina de Fomento y ya tiene 80 ciudades. Quiero participar activamente para que el mundo sepa que Latinoamérica tiene que preservar y aprovechar su entorno natural, su flora y su fauna, y que nosotros y nuestro rol no es tanto reducir las emisiones de CO2, sino cuidar nuestra biodiversidad. Segundo, trabajar por el río Magdalena. Y tercero, trabajar por la región Caribe. Oye, la última pregunta a propósito del río. Bocas de Ceniza. ¿Qué va a pasar? Tenemos mucha ilusión de que este gobierno nos escuche y cree una empresa de economía mixta para administrar el río Magdalena. Que compremos dragas propias, que hagamos los estudios nuevamente los colombianos y que de esa manera creemos la compañía de administración y navegación fluvial de Colombia, tal y como fue en algún momento presa de la corrupción, pero que en este momento lo hagamos bien, porque está demostrado que los ríos bien administrados son fuentes de vida, son fuentes de empleo y el Magdalena es todo eso y se lo estamos debiendo. Pues, alcalde, mucha suerte en los meses por venir con usted al frente de la alcaldía y que los colombianos sigamos diciendo, como hasta ahora, yo también quiero ir a Barranquilla. Así es. Como dice la canción, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Muchas gracias, Yamil. A usted, alcalde, muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos de todo corazón a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. JEP cierra caso de secuestros de las FARC. Serán sancionados por 21.000 retenciones ilegales. Timochenko, Alape, Granda, Catatumbo, Julián Gallo y Joaquín Gómez, primeros sancionados. JEP apoya paz total y está dispuesta a recibir a otros actores del conflicto, anuncia nuevo presidente Roberto Vidal. Petro pone en vigencia ley de paz total. Dice que habrá desmantelamiento pacífico del crimen. 23 bandas criminales aceptan negociar sometimiento. Nuevo caso de abuso sexual en Transmilenio. 7 de cada 10 bogotanos se sienten inseguros, revela Cámara de Comercio. 68% de los usuarios de Transmilenio se sienten inseguros tanto en las estaciones como en los buses. Emergencias por lluvias en Magdalena. Éxodo. 3,5 millones de vehículos se movilizan este fin de semana en el país. Presidente y alcaldesa partidarios de revisar que Metro sea subterráneo en tramo por la avenida Caracas. Petro, exmiembro del M-19, asiste a conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia. Revocada expulsión de la joven alemana Rebecca Sprober con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, anunció que ese tribunal emitirá la primera sanción contra el último secretariado de la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC por su participación y conocimiento de 21.000 casos de secuestro. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Jaime Parra, alias El Médico, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda serán los primeros ex jefes guerrilleros sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz por el macrocaso 001, en el que se investigan miles de secuestros cometidos por las FARC. Así lo reveló el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el que se han investigado un poco más de 20.000 secuestros que fueron ordenados por la estructura de las FARC en sus diferentes frentes y bloques y que tuvieron una cantidad de víctimas muy grande. Allí también, a partir de la investigación, se logró el reconocimiento de aquellos que sobreviven y fueron miembros del antiguo secretariado de las FARC, o sea, sus máximos líderes, que reconocieron la responsabilidad de ellos y de la organización. La decisión se conocería antes de diciembre y en ese documento se describen las propuestas con las penas que contempla esa jurisdicción como trabajo restaurativo. Esa investigación también está terminada y en este momento
Ya el documento completo terminado está siendo examinado por la sala digamos, en las últimas decisiones, lo que hace prever que en un corto plazo vamos a tener también una resolución de conclusiones del caso 1 que atiende a la simetría con que trabaja la jurisdicción, que es hacer investigaciones en uno y otro lado. Magistrado, ¿y usted qué opina de la propuesta del Gobierno Nacional sobre la paz total y una negociación con la guerrilla del ELN? La jurisdicción es un organismo que está diseñado y creado para propiciar las condiciones de la paz. Este es un organismo para la paz. Por eso, cualquier iniciativa del Gobierno Nacional o del Ejecutivo en esa dirección es sumamente importante para nosotros. Sobre la paz total, el magistrado dijo que la JEP está abierta a recibir determinados casos. Nosotros ponemos a disposición el modelo, lo que sabemos, nuestra experticia, y lo hemos puesto a disposición del Ejecutivo. Estamos expectantes sobre la nueva arquitectura que diseña el Congreso, en la que tendremos lugar y podremos contribuir. El magistrado Roberto Vidal asumió hoy como nuevo presidente de la jurisdicción, cargo que ocupará por 2 años. La ley de paz total fue puesta esta noche en vigencia por el presidente Gustavo Petro, asegurando que es el marco legal para las negociaciones con la insurgencia y las bandas criminales para que Colombia logre el sueño de ser una democracia real con el desmantelamiento pacífico del crimen. Colombia es el segundo país con mayor número de organizaciones criminales después de la República del Congo, con 52 grupos, de los cuales 23 ya ofrecieron ingresar al programa de paz total del gobierno del presidente Petro. La definición de los grupos la hará la comisión de alto nivel, que estará encabezada por el ministro de Defensa, el comisionado para la paz y el director de inteligencia. Esta comisión de alto nivel caracterizaría, determinaría quién puede entrar, quién no, bajo qué condiciones y cumple los requisitos. Con excepción del ELN, las disidencias y las autodefensas gaitanistas, todas las demás bandas armadas tendrán que cumplir requisitos mínimos para el plan de sometimiento. ¿Cuáles son los requisitos iniciales? Si tienen un mando estructurado, si tienen gente identificada, si tienen mandos identificados y demás cosas. El ministro del Interior explicó esta noche en Atogrande que las bandas criminales no tendrán tratamiento político sino jurídico. Ellos no tienen un diálogo político, sino un acogimiento a la justicia de conformidad con las reglas del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y naturalmente con las reglas que define el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro, en un acto sobrio en Atogrande hace unos momentos, firmó la ley y dijo que el país avanza hacia el desmantelamiento de la insurgencia y el crimen. Construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total en Colombia. Habrán personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente de hace muchas décadas. La ley establece además otra novedad, el Gabinete de Paz, donde todos los ministros y los altos funcionarios del Estado coordinarán acciones para la paz total. Las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo reiteraron que siguen comprometidas con el proceso de paz total y que se encuentran a la espera de concretar asuntos legales y políticos para avanzar en un proceso de desmovilización. A través de este comunicado, las autodefensas gaitanistas niegan que estén tras la muerte de líderes sociales o campañas de limpieza social. Dicen que saben que la paz tiene muchos enemigos, pero que se mantienen en su intención de formar parte de la paz total. Seguimos comprometidos con la paz total que ha anunciado este gobierno, esperando que se concreten los temas legales y políticos que es necesario solucionar antes de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de cualquier grupo armado ilegal. Para los próximos días se esperan nuevos pronunciamientos de los gaitanistas en los que definirán a sus voceros sobre este proceso. El abogado defensor de derechos humanos Daniel Prado aseguró que la negociación con grupos armados en la paz total debe contemplar un alto grado de reparación para las víctimas. Daniel Ernesto Prado, abogado defensor de derechos humanos y una de las personas de confianza del presidente Gustavo Petro, dijo que la paz total debe tener un alto grado de reparación. Lo que el país no puede sacrificar es la verdad. El país debemos los colombianos conocer la verdad de cara al país.
Prada dijo que la paz total debe ser abordada desde un enfoque social. La política seria de paz debe ser consagrada más o menos a 25 años. Es una posibilidad de que todo el estamento y todo el gobierno y sus políticas vayan orientadas en su totalidad a la construcción de la paz en Colombia. Actualmente el gobierno nacional avanza con la negociación con diferentes grupos para lograr un desmonte de grupos criminales. Pues se siente aún la indignación por el abuso contra una menor de edad en la estación de Transmilenio de La Castellana. Y mientras esto sucede, otra mujer fue víctima de abuso sexual en un bus del Servicio Integrado de Transporte Público. Hilary tiene 17 años, es una menor de edad. ¿Dónde está la protección que se supone deben garantizar las autoridades? Bogotá está insegura, pero es que estos casos son el colmo. El transporte público es el esqueleto de la ciudad a lo que la mayoría de personas podemos acceder para movilizarnos. Toca estar pendientes de que no nos roben, no nos acosen, no se masturben a nuestro lado y no nos violen. Estamos emberracadas porque el sistema de transporte público debería garantizar seguridad y porque el sistema judicial no sirve para nada. Por eso queremos alzar nuestra voz. Y efectivamente, así emberracadas, las mujeres salieron a marchar contra la violencia sexual que las asalta en cada esquina de la ciudad y más en el transporte público. Transmilenio venía muy lleno, entonces un señor se puso detrás mío y como que aprovechó el momento en que todo estaba lleno y empezó pues a recostarme su entrepierna y pues yo por miedo me quedé así, no le dije nada. Me ha pasado que hay hombres que se me pegan mucho o me tocan o como que me tratan de como que coger la ropa y es bastante incómodo, como me pasó una vez que estaba sentada y un man literalmente se me sentó al lado y me empezó a manosear, o sea, de verdad es horrible. Estaba intentando entrar a mi vagón y un tipo, decidí no entrar porque había mucha gente y un tipo se me acercó y era un vendedor ambulante y se sacó su miembro y realmente pues es muy incómodo para mí y no pude seguir pues en mi camino y decidí salirme de la estación y devolverme al lugar donde venía. Pero el de Hilary solo es uno de muchos casos de abuso. Hoy fue atacada en la estación del Country Sur otra mujer que fue obligada con un arma cortopunzante a besar a su agresor y a practicarle sexo oral en un bus del servicio público. Tenemos ya algún material derivado de la denuncia, como también de alguna información que nos ha suministrado Transmilenio después de verificar cámaras de seguridad, información de los operarios, para poder identificar al posible agresor. Las voces de las mujeres levantan el tono. Indignante, abusaron de un bus a plena luz del día. Varias mujeres abusaron de un bus durante las manifestaciones del 3 de noviembre. El bus dijo que sí las vio con malas intenciones cuando se le acercaban, pero como él pesaba 40 toneladas y ellas no pesaban ni 200 kilos entre todas, lo dejó pasar. Fue ahí cuando agredieron al bus, quien gritó inmediatamente para pedir ayuda. Varias mujeres cuestionaron por qué el bus estaba ahí durante la manifestación y a esas horas. La alcaldía condenó este hecho como revictimización contra el bus. El bus inmediatamente acudió a la policía, quienes a diferencia de lo que hacen con las denuncias de violencia sexual, acudieron a brindarle ayuda al lugar de los hechos inmediatamente. El bus no dudó en agradecer en sus redes sociales a las personas de bien por sus buenos deseos y sus oraciones. Para el presidente Petro, se trata de una sociedad machista que siente temor por el poder de la mujer. Es una sociedad masculina que no logra todavía entender esta insurgencia de la mujer. Las autoridades anunciaron una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre el agresor de Hilary. El 77% de los bogotanos se sienten inseguros. El delito que más les preocupa es el hurto. El celular es el elemento más robado en la capital. Así lo revela la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. 7 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros, así lo reveló la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las mujeres son las que tienen mayor temor de salir a las calles. Se presentó una reducción de 11 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en la ciudad, pasando del 88 en el año 2021 al 77% en el 22. Según el informe, el hurto a personas es el delito que más afecta a los ciudadanos y el celular el elemento más hurtado. Además, preocupa un aumento del 10% en el uso de la fuerza en la comisión de delitos. Cada vez son más violentos los delincuentes. Este año llama la atención el aumento de uso de la fuerza como modalidad del agresor, pasando de un 7 a un 17%.
El 68% de la población considera que Transmilenio es inseguro. Los hurtos, las aglomeraciones y la presencia de personas vulnerables son las principales razones. ¿Estás predispuesta a que va a pasar algo? No es seguro en todo aspecto, de día, de noche, en la tarde. Los lugares más inseguros para los capitalinos son las calles, los puentes peatonales y los parques. La policía y la línea 123 se rajaron en la encuesta. El 42% de los consultados calificó como pésimo o malo el servicio prestado por la policía y el 44% como muy mala o mala la atención en la línea de emergencias. Alumnas y profesores del colegio donde estudiaba la menor de edad que perdió la vida por una bala perdida en Barranquilla protestaron contra la violencia en la ciudad. Tras la muerte de la menor Samara Serpa, en medio de una balacera, en un nuevo caso de fleteo, el alcalde de Barranquilla propuso un diálogo de mandatarios de todo el país para combatir la inseguridad y que haya justicia cuando se presenten capturas. Estamos muy lejos de sentirnos seguros en Colombia. Hoy, en la institución educativa María Auxiliadora del barrio La Magdalena, donde estudiaba la adolescente, se adelantó un plantón de maestros y estudiantes reclamando justicia por la muerte de la menor. La preocupación es que es una más. En estos últimos tiempos la ciudad ha estado sometida prácticamente a la delincuencia. En Barranquilla, en lo corrido del año van 319 homicidios. Las autoridades en el Valle del Cauca buscan a los responsables del ataque contra un bus de servicio intermunicipal. Así terminó el bus de servicio intermunicipal afiliado a la empresa Transvictoria después de que sujetos armados obligaran a descender tanto al conductor como a los pasajeros que se movilizaban por la vía que comunica a los municipios de La Victoria y Aguando y del norte del Valle del Cauca. Este hecho se presentó momentos en que el bus salió del municipio de La Victoria y dos de los ocupantes intimidan a las personas con arma de fuego. Los delincuentes también robaron algunas pertenencias de los ocupantes del automotor, mientras que las autoridades intentan establecer qué grupo armado ilegal sería el responsable. Las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Magdalena siguen provocando estragos en las poblaciones ribereñas. Centenares de familias en las últimas horas abandonaron sus viviendas de 3 corregimientos del municipio del Banco Magdalena. Lo mismo ocurrió en el casco urbano de esa población por la arremetida del río Magdalena. De verdad que estamos muy preocupados porque estamos hablando de 6.000 personas que se encuentran damnificadas en estos momentos por la ola invernal que se encuentra en el municipio y a nivel nacional. Según las autoridades, el 80% de la población del municipio del Banco permanecen literalmente con el agua dentro de sus viviendas, resultando con mayor afectación el sector comercio. Las calles quedaron convertidas en verdaderos ríos. Estamos pidiendo auxilio. Esta gente tiene que cocinar, que lavar y todas sus necesidades hacerlas con el agua en el patio. Lo preocupante de esta situación es que las aguas acabaron con los cultivos de pancoger y aves de corral, provocando una crisis alimentaria. Un atentado contra la policía en el departamento del Caquetá deja 2 uniformados muertos y 3 heridos. A Florencia fueron trasladados en helicóptero los 3 policías heridos en el atentado con explosivos contra un grupo de antinarcóticos registrado en zona rural de La Montañita, norte de Caquetá. Los uniformados reciben atención médica en la clínica Mediláser. Y 2 trabajadores murieron dentro de una mina de carbón en norte de Santander. Los hechos ocurrieron en la vereda La Amarilla del municipio Santiago. 3 mineros resultaron heridos por la explosión. Las autoridades investigan las causas. Terminó esta noche en Hato Grande un cónclave del alto gobierno. Lina Sandoval, buenas noches. Las conclusiones de este encuentro. Muy buenas noches para todos. El Plan Nacional de Desarrollo fue uno de los temas macro de este encuentro del gabinete ministerial con el presidente Gustavo Petro. Estará listo en noviembre para posteriormente ser radicado en el Congreso de la República el año que viene, junto a la adición del presupuesto general de la Nación, los 20 billones aprobados en la reforma tributaria. Para ambas iniciativas, el gobierno contempla citar a sesiones extra. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Petro será presentado al Consejo Nacional de Planeación el 15 de noviembre. Y entre el 15 de noviembre y escuchando obviamente las observaciones del Consejo, el 7 de febrero del año entrante lo radicaremos en el Congreso de la República para que sea debatido y aprobado como ley de la República
hasta el próximo 7 de mayo. Otro proyecto clave para el gobierno que se radicará el próximo año es la adición presupuestal de los 20 billones de pesos aprobados en la reforma tributaria. Esa adición presupuestal es una ley de la República que aspiramos a presentar también en el mes de febrero. Las sesiones extras serán clave para el debate de estos proyectos. Lo estamos contemplando porque tenemos 2 proyectos muy importantes para debatir antes de las sesiones del próximo mes de marzo, que comenzarían las sesiones o la segunda fase de las sesiones ordinarias de este primer periodo de legislatura. En la reunión de ministros y directores de entidades del gobierno nacional con el presidente Petro, también se tomaron medidas correctivas sobre los mensajes del Ejecutivo y el lenguaje que deben usar los funcionarios. El ministro Alfonso Prada además confirmó que de ahora en adelante será el portavoz del gobierno nacional. Va a llevar los temas macro del Ejecutivo semanalmente para dirigir la agenda del gobierno nacional. Es por ahora la información desde la Hacienda Presidencial Hato Grande. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina María, muchas gracias. Y el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá llegaron a un acuerdo que garantiza la financiación de las líneas 1 y 2 del metro. En reunión sostenida en la Casa de Nariño decidieron estudiar la viabilidad legal, técnica y financiera de construir de manera subterránea el tramo de la línea 1 que va entre las calles Primera y 72 por la avenida Caracas. Satisfecha se mostró la alcaldesa Claudia López tras la reunión con el presidente Gustavo Petro. Financiación para las líneas 1 y 2 del metro. Solo una observación que hizo el presidente: evaluar si se puede hacer un tramo por vía subterránea y no elevado desde la calle Primera hasta la calle 72 en la fase 1. Seguramente hacer las cosas mejores cuestan un poquito más, pero eso es lo que vamos a mirar el 8 de enero cuando nos entreguen tanto el diseño definitivo de la primera línea elevada y podamos comparar contra la viabilidad técnica, financiera y legal de la eventual subterranización del tramo de la Caracas. Otro tema, también habrá financiación para la calle 13, uno de los importantes puntos de ingreso y salida de la capital de la República. La 13 va para la carga, va para los andenes, va para los ciclistas y tendrá transporte público, pero en cabeza de La Rolita, nuestra operadora pública de transporte, con sus buses eléctricos. Y los dos mandatarios, el nacional y el distrital, coincidieron en que el aeropuerto El Dorado se quedó chiquito y que hay que ampliarlo. Si se hace una optimización del aeropuerto, entonces también se podrían desarrollar obras complementarias a esa optimización. Por ejemplo, conectar el ramal del Regiotram de Occidente para que llegue al aeropuerto. Por ejemplo, conectar Transmilenio de la 26 para que llegue al aeropuerto. Ha sido un diálogo muy serio, muy amigable, como tiene que ser las relaciones entre nuestra alcaldía de Bogotá y el presidente de la República. El compromiso es que cada vez que se vaya a comprometer un tema de la capital de la República, habrá reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Como un capricho frívolo y costoso, calificó el exalcalde Enrique Peñalosa la posibilidad de construir el metro subterráneo por la avenida Caracas. Para el exalcalde Enrique Peñalosa, quien contrató la primera línea del metro, es un costoso capricho pensar en subterranizar el 45% del proyecto. En este momento de crisis económica, por un capricho frívolo, va a gastar entre 5 y 10 billones de pesos adicionales que no van a darle a nadie ni siquiera 10 centímetros más de metro. En el Consejo de la Ciudad, algunos mostraron su preocupación. La demora en tiempos, pero adicionalmente perder el traslado de redes y los avances que se han venido dando en Bogotá. No sigamos jugando más con el futuro de los bogotanos y bogotanas. No obstante, se escucharon voces a favor de que se explore la posibilidad de soterrar el tramo por la Caracas. Es un trencito alimentador de los buses. Además, sí, elevado, que tiene unas afectaciones enormes para el entorno. Me parece que vale totalmente la pena que se haga esa valoración para saber cuánto cuesta en tiempo y en dinero. La primera línea elevada del metro de Bogotá tiene un 16% de avance. Las altas cortes conmemoraron hoy los 37 años del Holocausto del Palacio de Justicia. El presidente de la República, Gustavo Petro, participó de la ceremonia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia vivió 28 horas de horror con el asalto de un comando de la guerrilla M-19 y la posterior recuperación militar del edificio. Las altas cortes conmemoraron hoy el más violento episodio ocurrido contra la justicia. Y hoy también sabemos
que para repeler este tipo de atentados absolutamente injustificados es necesario que las Fuerzas Armadas procedan en el pleno respeto. Miraremos cómo podemos seguir avanzando en los esclarecimientos de lo que pasó. Posterior a la ceremonia en el Palacio, el nuncio apostólico presidió una Eucaristía que inició con una silla vacía, la de Gustavo Petro. El presidente de la República llegó a la misa media hora después. Déjate reconciliar. La presencia del presidente antiguo integrante del M-19 fue recibida como un poderoso acto simbólico de reconciliación. Petro estaba detenido cuando ocurrió el Holocausto. Gracias por la presencia con este acto simbólico que simplemente busca que no olvidemos los errores. Me parece que el presidente está representando el dolor de toda Colombia. Nos sorprendió verlo y pues igual no cruzamos palabras, sino hizo presencia en la iglesia, pero son 37 años de que no tenemos la verdad. No sabemos qué pasó, no se ha hecho justicia. A partir de hoy, quienes visiten el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía encontrarán una placa conmemorativa en honor a cada una de las víctimas, funcionarios, magistrados y visitantes del palacio que perecieron en el Holocausto ocurrido en noviembre de 1985. La activista alemana Rebecca Linda Sprober, expulsada del país el año pasado, podrá regresar a Colombia. Su orden de expulsión fue revocada por Migración Colombia. Tras haber sido expulsada del país el 26 de julio de 2021, hoy Migración Colombia revocó esa orden y la activista podrá regresar al país cuando lo desee. Además, Rebeca es la única testigo del crimen del líder de primera línea, Joan Sebastián Bonilla, quien era su compañero sentimental. 3 disparos que rasgaron mi brazo así, vinieron de allá, rasgaron mi brazo y ahora tenemos que ponernos un poco más cerca. Y entonces entraron en el maletín. Bueno, aquí se ve un orificio. Sí, entraron aquí. Entró por acá. Sí. Y salió por acá. Y salió acá. Y de hecho hay algunos más, pero son chiquititos. Rebeca y Gustavo Bolívar escriben juntos el guión de una película y una novela literaria que se llamará Amor a Primera Línea. Vamos a pensar en un casting, que ella me apruebe quién haría el personaje de Rebeca. No sé si ella esté interesada en hacerla ella misma. Sería muy bueno porque pues le noto actitudes histriónicas y sería excelente que ella pudiera hacerlo. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención y liquidación de otra EPS. Se trata de Confaguajira. Agentes de la Supersalud se tomaron las instalaciones de la entidad al considerar que sus afiliados están en riesgo por la falta de atención. Confaguajira Salud tiene 270.000 usuarios y deudas por más de 56.000 millones de pesos. La Defensoría del Pueblo anunció la liberación de 29 militares que habían sido retenidos por habitantes de Tumaco en protesta por las capturas de 2 presuntos disidentes. 26 soldados, 2 suboficiales y un capitán habían sido retenidos en la noche del miércoles y fueron dejados en libertad al mediodía de hoy por la mediación de la Defensoría del Pueblo. El monumento de Sebastián de Belalcázar regresó a su pedestal en el oeste de Cali, de donde fue tumbado por los indígenas Misak el 28 de abril de 2021 durante el inicio de las manifestaciones del paro nacional. Este icónico elemento fue hecho en bronce, pesa 1,5 toneladas y su instalación duró varias horas y cuenta con 3 anclajes en la base donde reposa señalando con su dedo índice hacia el Pacífico. La reparación de la estatua tuvo un costo aproximado de 360 millones de pesos que fueron asumidos por una aseguradora del patrimonio caleño. Está en marcha un enorme operativo para garantizar la seguridad durante este puente festivo. Por lo menos 3.800.000 vehículos se movilizarán por las diferentes vías del país. Durante este puente festivo se movilizarán por las carreteras del país 3.5 millones de vehículos. Por cuenta de las lluvias hay 12 cierres viales. Pipiral Villavicencio también empezamos a tener una socavación y una parte de pérdida de la vía. Estará habilitada la vía para vehículos livianos desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. 5.600 policías estarán custodiando las vías nacionales. En los diferentes corredores viales vamos a tener 160 puntos de control para hacer algunas pausas activas, motivar a las personas para que conduzcan siempre con precaución.
Tenga en cuenta que el lunes festivo regirá el pico y placa regional en las entradas a Bogotá. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde podrán transitar los vehículos pares y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche los impares. Habrá restricción al transporte de carga. Mañana sábado desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El domingo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y el lunes desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Donald Trump dijo que es muy probable que se postule en los próximos días a buscar la presidencia de Estados Unidos en 2024. Comandantes rusos abandonaron sus tropas a merced de la contraofensiva ucraniana. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin político en el estado de Iowa, dijo que muy probablemente se lanzará como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Fuentes cercanas al exmandatario han dicho que Trump tiene la intención de anunciar su campaña de reelección poco después de las elecciones del martes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se enfrenta a otra humillante derrota luego de que sus fuerzas abandonaran sus posiciones en la ciudad de Kherson. Los comandantes rusos huyeron de la ciudad que habían capturado durante los primeros días de la invasión, dejando a los reclutas desmoralizados y sin líderes para hacer frente al avance ucraniano. El ejército surcoreano movilizó este viernes decenas de aviones de combate tras identificar un gran despliegue de aeronaves de Corea del Norte, que en los últimos 2 días ha lanzado unos 30 misiles para responder a las maniobras aéreas de Seúl y Washington. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó la forma como la reforma tributaria afectará el consumo de los hogares. En el análisis de Fedesarrollo, la reforma tributaria tendrá efectos sobre la economía colombiana, en especial en el consumo de los hogares. En términos puntuales, impuestos a los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y algunos ambientales le pegarán al bolsillo de los colombianos. Incluso el gravamen a las ganancias ocasionales afectarán en parte a la población por venta de bienes y premios como la lotería. Esto podría aumentar la inflación en 0,19 puntos porcentuales, especialmente mayor incidencia en los más pobres. Nuestro cálculo es un aumento de 0,27 puntos porcentuales. No es muy grande, pero obviamente en el contexto de un proceso inflacionario, por supuesto, genera algo de preocupación. El gasto de los hogares a septiembre superó los 76 billones de pesos, con un alza del 16%, según el análisis de la firma Radar. Para Fedesarrollo, la reforma llega en mal momento por la coyuntura económica. Así que es muy probable que el próximo año el consumo vaya a caer frente a lo que estamos observando actualmente. La reforma será conciliada la próxima semana. El vicepresidente de Acopia, Antonio Osorio, pidió al gobierno avalar la tarifa diferencial en renta para las pequeñas y medianas empresas. La agremiación reunida esta tarde en el Congreso de la República hizo un llamado al gobierno nacional para que respalde la tarifa diferencial en favor de la MIPYME. El Senado negó el artículo, pero la Cámara de Representantes aprobó dicha tarifa, la cual aplica renta del 30% a ingresos de 180 millones de pesos. A partir de ese monto se tendrá una tarifa del 35%. Que el gobierno le dé el aval a esa fórmula que puso la Cámara de Representantes para que cuando pase la Corte Constitucional no se vaya a caer por vicio de ley. Para el dirigente, la pequeña empresa debe tener un diferencial, ya que tiene otras condiciones a la gran empresa. Las pymes no somos iguales, tenemos diferentes estructuras, diferentes formas de trabajar, los ingresos no son tan amplios y tan diferentes como otra tarea, y la forma de trabajar y de apoyarnos para aprovechar las leyes no tenemos con quién. El gobierno señala que el artículo aprobado tiene un efecto fiscal de 1 billón de pesos. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Mauricio Santamaría, recomendó un alza del 13% para el salario mínimo del próximo año. De cara a la discusión del salario mínimo, ANIF recomienda un ajuste del 13% basado en los criterios constitucionales. Inflación, la cual estará sobre el 12%, y productividad, que se calcula en 1 punto porcentual. Un incremento más allá de ese porcentaje pone en riesgo la estabilidad de las empresas y por ende el empleo. Si ahorita nos ponemos a jugar con el salario mínimo, lo único que vamos a lograr, por ningún lado vamos a mejorar el bienestar de la gente, sino lo único que vamos a lograr es que todos esos problemas se vuelvan peores. También se hizo un análisis sobre la reforma tributaria y se señaló que podría traer grandes afectaciones sobre la inversión y el mercado laboral para el próximo año. Que van a terminar afectando al ciudadano a pie de diversas maneras, sobre todo sintiendo un encarecimiento de los principales bienes. El pronunciamiento fue hecho durante un conversatorio sobre la reforma tributaria.
Hoy el Ministerio de Trabajo y la Comisión de la Verdad revelaron preocupantes cifras sobre violencia contra sindicalistas y dirigentes obreros. En una reunión a instancias de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y de integrantes de la Comisión de la Verdad, hoy se conoció la magnitud de los ataques contra sindicalistas en los últimos 50 años, con violaciones a los derechos humanos a estos activistas de 15.129 casos, 3.254 homicidios, 413 atentados y desapariciones forzadas 7.424. Para el movimiento sindical las cifras pueden ser todavía mayores. Hay un subregistro que supera estas cifras y que ha generado muchos conflictos cuando vamos a recuperar esta información. Durante la reunión en el Ministerio del Trabajo se estimó que en promedio mueren violentamente 65 sindicalistas al año. El DANE reveló un aumento de más del 20% en los costos de producción para los empresarios. El DANE informó que los costos de producción para las empresas, que en octubre del 2021 habían aumentado anualmente 22,3%, en octubre de este año subieron 25,5%. Por sectores, los mayores incrementos en los costos de producción se presentaron en agricultura, ganadería y pesca, en la industria y en la minería, para un total de un ajuste de 1,42% en el mes de octubre. La producción de papa se encareció 29,8%, de aceites 8,5%, de combustibles 7,4% y de frutas 5,2%. El dólar a 5.000 pesos ya está perjudicando a las pymes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,36% a 1.244 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 5,96% a 8.000 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 11,02% a 105 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,67% a 2.540 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 5.061 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.880 pesos y la venden en 4.970 pesos. Un euro cuesta 5.070 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.75. El azúcar se transó en 18,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $92.60. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $98.75. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.540 pesos.